Listo, perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Como siempre, ya saben que para obtener el certificado por parte de Valientes es necesario que llenen el link de la asistencia al final de la sesión. Al final estaremos pues enviando este link por el chat y también todas las preguntas que tengan las pueden dejar en el chat y yo al final se las voy a hacer a nuestra invitada. Entonces, el día de hoy vamos a estar con María del Rosario Fandiño. Ella es comunicadora social de la Universidad del Externado, ha trabajado en entidades públicas en política pública de infancia y adolescencia desde hace 16 años y en prevención y atención de violencias con énfasis en explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Actualmente se desempeña como profesional del equipo de análisis e incidencia en política pública de la Subdirección para la Infancia de la Secretaría Distrital de Integración Social. Y hoy vamos a tener una ponencia acerca de cómo construir entornos protectores para las niñas, niños y adolescentes en riesgo de explotación sexual. Ahora sí, ¿me escuchan? Es que Y me ahí te estamos tenían bloqueado escuchando. el sonido. Sí, es un poco larga el nombre de la ponencia, pero tiene toda la intencionalidad de hacer un ejercicio sobre un tema que seguramente a algunos de ustedes les produce pues algunas incógnitas y me parece interesante. Yo me voy a permitir, primero que todo, eh, les agradezco muchísimo esta oportunidad de participar en este escenario. Veo que hay muchos participantes, hay más o menos 45 participantes. Me voy a permitir compartir una presentación para todos y todas. Como ya me habían presentado, mi nombre es María del Rosario Fandiño. Trabajo en temas de infancia, y adolescencia hace más o menos unos, no voy a decir tantos, pero unos más o menos unos 25 años, y específicamente en el tema de explotación sexual hace 12, 13 años más o menos, desde el Distrito Capital. Les voy a entonces a compartir, ok, tienes que permitirme, el host tiene que permitirme compartir, porque si no, no me dejan Sí, compartir la señora. presentación, o a menos de que ustedes la quieran manejar. Yo la mandé ayer, entonces si la quieren manejar, yo no tengo ningún Sí, sí, problema. señora. No, ya te hago coanfitriona. Según yo ya te había puesto y no sé ahora Eso es por lo qué que se pasa. quitó Estas son la las nuevas configuración. tecnologías. Sí, dice que no. Listo, creo que ahí ya te Ok, deja. vamos a ver si lo logro. Ya, espero que estén viendo mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Discúlpame. No, no, señora. Mm, Es que, espérate. Estos son los problemas de la tecnología. Entonces vuelvo y le doy compartir pantalla. Ahora sí, creo que sí. Bueno, No, señora, todavía. Ah, listo, creo ya, que listo. está como cargando. Yo todavía no puedo ver la imagen. No sé las demás personas. Ahí Ok, ya cargó. listo. Entonces, listo. La idea es hoy acercarnos a un tema muy interesante, y es cómo construir entornos protectores para las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo de explotación sexual que construyen identidades de género y orientaciones sexuales no heteronormativas. Entonces, yo ayer les decía a mis compañeras de Valientes que me siento muy halagada de que me hayan invitado, pues que la estructura de la presentación que vamos a hacer hoy, y ese, voy a hablarles de un marco normativo. Yo sé que ustedes seguramente en el proceso de formación ya han trabajado todo el marco normativo de explotación sexual, por eso no voy a ser reiterativa, sino voy a hablar del marco normativo de orientaciones e identidades de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es ese marco normativo que nos pone a reflexionar como ciudad, como Estado, como país sobre, sobre los niños, niñas y adolescentes que construyen identidades no heteronormativas? Vamos a hablar sobre los enfoques desde donde nos invita a hacer una reflexión sobre el tema de identidades y orientaciones. Vamos a hablar sobre las orientaciones sexuales y vamos a hablar sobre unos conceptos básicos. Seguramente muchos de ustedes son expertas y conocen de este tema.
y un tema ya sobre orientaciones sexuales y identidades de género más allá de las prácticas sexuales, específicamente con los temas de infancia y adolescencia, y al final, y luego terminando, vamos a hacer cómo construir esos entornos, vamos a dar unos tips, cómo construir esos entornos protectores para los adolescentes que construyen identidades no heteronormativas. Y vamos a hacer unas reflexiones finales y si nos alcanza el tiempo, siendo ya las 4:45 para una sesión de preguntas. Entonces voy a hacer mi presentación. Entonces esta es como la estructura que seguramente puede haber la intervención de ustedes, de todos ustedes. Yo cuando recibí la invitación de Valientes, ellas muy queridas me decían que ojalá lo pudiéramos hacerlo más interactivo. Creo que a veces este tema de la virtualidad a veces no permite que sea tan interactivo, pero sí espero sus sugerencias y sus reflexiones al finalizar de la charla que vamos a tener en el día de hoy. Bueno, entonces hablamos de un marco normativo, evidentemente, pues el primero, el más grande, el más importante para temas de infancia y adolescencia en el país, evidentemente es toda la ley 1098, que es la infancia y la adolescencia, el Código de Infancia y Adolescencia, donde nos presenta un ejercicio muy interesante que no sucedía antes del 2006, y es que pone a los niños y las niñas como sujetos titulares de derecho. Y eso quiere decir que son ciudadanos y ciudadanos solo por el hecho de ser niños y niñas. Eso nos pone en un lugar muy interesante y seguramente ustedes en los trabajos que desarrollan con infancia y adolescencia lo tienen más claro, lo visibilizan. Y las personas que no nacimos en el marco de esta ley ni en el marco de la Convención de los Derechos de los Niños, pues sabemos que no éramos titulares de derechos. Un tema de libre desarrollo de la personalidad y un tema muy importante que abre la ley 1098 que nos va a traer a este tema muy importante, el tema de la celebración de la diferencia, de cómo nuestros niños y nuestras infancias y adolescencias son distintas, diversas y multiculturales en un país tan diferente y tan variado y tan diverso y hermoso como Colombia. Bueno, y un tema, en el tema específico de la protección del tema que nos trae hoy a colación, es la ley 1620. La ley 1620 nos presenta el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. ¿Y por qué ese tema? O se preguntarán algunos. Porque nos pone a pensar desde el sistema desde la convivencia escolar para el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación del riesgo. Por eso seguramente si ustedes son de diferentes partes del país, pues se van a dar cuenta que los comités de convivencia lo que intentan hacer son, por ejemplo, protocolos para la atención de los niños en situaciones específicas, ya sea violencia sexual, violencia intrafamiliar, pero un tema que nos trae la 1620 es cómo construir esos entornos protectores para los niños y las niñas en el marco de la convivencia escolar. Y un tema último que es el tema de la sentencia, voy a correr aquí, esto 478, que del 2015, que es lo que algunos denominan la ley, la sentencia Urrego, que habla precisamente sobre la discriminación por orientación e identidad de género para los niños y las niñas en los entornos escolares, que es lo que yo hoy vengo como a que reflexionemos conjuntamente todos y todas. Nuevamente, ¿cuáles son los artículos que hablan específicamente de estas leyes? Yo hablo del Código de Infancia y Adolescencia, hablamos de todo ese marco de normatividad, el artículo 2 que da la convención, que dice que la convención, que habla en el artículo 20 que habla de los derechos de protección y específicamente el cuarto que habla sobre la explotación sexual y el artículo 37 que habla de las libertades fundamentales y cómo el Estado, las familias y la sociedad debe acompañar esos procesos de construcción y identidades
identitarias y de orientaciones sexuales. Y ahorita, y no solo desde ese lugar, sino desde el enfoque diferencial. La ley 1620 que habla en el artículo primero, que habla de una sociedad pluralista, el ejercicio de los derechos humanos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que aquí es importante que nos estamos parando desde ese marco, desde el marco de los derechos humanos. Y yo sé que estos temas pues traen algunos ejercicios muy complejos para algunos y algunas hablando en términos de sus moralidades o sus posturas morales, pero aquí estamos hablando de un enfoque de derechos humanos. Un sistema y que como yo ya les decía, está todo el tema de convivencia escolar, de la convivencia escolar, de la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la ruta integral para la convivencia escolar. Y en el artículo 20 precisamente de la ley 1620, que es una ley muy interesante para el país, habla sobre los proyectos pedagógicos que tienen que ver, por ejemplo, con diversidad sexual. Y la sentencia 478 del 2015, que habla de la violación del derecho de derechos fundamentales al buen nombre, al debido proceso, a la igualdad, a un acto de desagravio público que le hicieron hacer a la institución educativa, pero más allá de eso, más allá de culpabilizar, es toda la sentencia, toda la jurisprudencia que se pone alrededor de este tema que hoy nos convoca aquí y que tiene mucha relación, y ahorita lo vamos a ver con el tema de explotación sexual. Entonces vamos a hablar, como yo les decía, de los enfoques, por qué nos paramos en esos enfoques. Yo sé que estoy hablando muy rápido, así que voy a tratar de hablar más despacio. ¿Por qué hablamos del enfoque de derechos? Entonces, ¿por qué hablamos del enfoque de derechos? Porque es la gran sombrilla de los enfoques cuando hablamos no solo de política pública, sino de un Estado social de derecho. Y es el reconocimiento, la garantía, la prevención a situaciones que afectan su ejercicio y restablecimiento de los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes, teniendo en cuenta unos principios fundamentales: el interés superior, la prevalencia de sus derechos, la exigibilidad y la corresponsabilidad. ¿Qué hablamos? ¿Qué quiere decir prevalencia? ¿Qué quiere decir interior? Que los niños y las niñas, que las niñas, los niños y las adolescentes son para el Estado y son los primordiales. Todos nuestros niños y niñas son sujetos de interés superior. El enfoque de la protección integral, que nos lo pone además la ley 1098, que es un enfoque internacional, que es una doctrina internacional, los que saben, los que son abogados, que seguramente habrán algunos acá, nos habla de cómo este enfoque de la protección integral en el marco de la ley 1098 nos pone a pensar en los niños. Voy a ser muy repetitiva seguramente en algunos conceptos, ustedes perdonarán. El reconocimiento de los niños y las niñas y las adolescentes como sujetos titulares de derechos sin distinción alguna. Debe generar las condiciones para la garantía del cumplimiento y establecer o sea, ¿qué nos pone el enfoque de la protección integral? Nos pone a hacer una tarea muy interesante: prevenir situaciones que inobservan, amenazan o vulneran, asegurar el restablecimiento, hacerle seguimiento, hacer promoción, o sea, toda una cadena que viene desde promoción, prevención, atención y seguimiento a situaciones de inobservancia, amenaza, vulneración. Eso es lo que nos permite el enfoque de la protección integral, que yo le diría la doctrina de la protección integral. Aquí nos hace un llamado que es muy interesante: cómo abordamos el enfoque diferencial. Entonces, cuando el país se tiene que pensar, las ciudades se tienen que pensar en el enfoque diferencial, es como la manera particular de mirar, de enfocar la realidad social, sus diversas manifestaciones, las relaciones que encarnan y las problemáticas que se de ellas derivan. Y definen el accionar de, por ejemplo, la administración distrital o de las alcaldías locales para la prevención, promoción y restablecimiento de derechos. Eso quiere decir que nos pone en un lugar de cómo debemos abordar a los niños y las niñas, a nuestras poblaciones diversas, a los afro, a los indígenas, a todos, y que tenemos que
pensarnos de manera diferenciada también la atención de los niños y las niñas. Y aquí ya vamos aterrizando en el enfoque de género. Entonces aquí ya hablamos del enfoque de género entendido como una categoría de análisis que permite la identificación y transformación de desigualdades e inequidades históricas y emergentes entre hombres y mujeres, fundamentadas en relaciones jerárquicas que promueven la discriminación, la subordinación, la vulneración de derechos, principalmente a las mujeres y a las niñas y a los niños, incluso a las personas de los sectores sociales LGTBI. Y pues soportada también en una concepción androcéntrica, heterosexista de la sociedad, la sexualidad, los roles, la identidad de género de las personas. Ahora vamos a hablar de cómo es el enfoque de diferencial relacionado con las orientaciones sexuales e identidades de género en la primera infancia e infancia-adolescencia. Porque nosotros estamos acostumbrados a creer que nuestros niños y nuestras niñas son angelitos. Y aquí es importante mirar cómo este enfoque nos posibilita la comprensión de distintos procesos de exploración, búsqueda y construcción de las identidades de género y orientaciones sexuales, no solamente relacionada con las mujeres y hombres transgeneristas, sino también con las feminidades y masculinidades asociadas a la heterosexualidad. O sea, no ahorita vamos a ver, no porque el niño o la niña quiere jugar con carritos, no porque el niño o la niña eh, quiere jugar con muñecas, implica que ya está construyendo una identidad no heteronormativa. Incluso voy a ser tan atrevida para decir, incluso si quiere jugar un rol de hombre y mujer en un juego con sus pares. En este sentido, también es importante fortalecer la comprensión de integralidad del ser humano y entonces aquí es importante no limitar exclusivamente la identidad de género y orientación sexual, dado que sean atravesadas por las historias de vida de los niños, por las afectaciones, por ejemplo, en este país del conflicto armado, por la discapacidad, la pertenencia a un grupo étnico, el territorio, la vivencia de situaciones sociales de vulneración de derechos que impactan las dinámicas familiares, y aquí es importante tenerlo en cuenta. O sea, va más allá de mirarnos desde las heterosexualidades y la heteronormatividad. Aquí hay unos conceptos básicos que yo les invito a que reflexionemos. Yo insisto en que seguramente muchos y muchas de ustedes tienen un trabajo o han hecho algún trabajo sobre esto. Entonces vamos a hablar como estos 5 conceptos de sexo, orientación sexual, transexual, identidad de género, qué sé yo. Vamos a hablar qué significa la categoría de sexo. Entonces esta es una categoría construida culturalmente que desde el siglo XVIII, comprendida en Occidente, en Europa y en Estados Unidos principalmente a partir de nociones biológicas que dividen a los seres humanos en hombres y mujeres, según un sistema reproductivo y de acuerdo con las características genéticas y endocrinas y anatómicas y fisiológicas. Ahora vamos a hablar de lo que significa el género para que hagamos esas dos distinciones. Cuando hablamos de género, ¿de qué hablamos? O sea, esto quiere decir que nos ponemos en el lugar de que somos hombres y mujeres. Ahora, ¿cuál es el género? El género se refiere a los conceptos sociales, al constructo que yo hago de las funciones comportamentales, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiadas para los hombres y para las mujeres. Entonces, el género es un constructo social. Ahora sí vamos a hablar de dos cosas distintas. Entonces, de la orientación sexual y de la identidad de género. Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, primero de la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Se refiere a mi construcción social, histórica y cultural determinada que se construye a través de los procesos de socialización, que no es estática, sino que es susceptible a cambiar. Esa es mi identidad de género, que puede estar todo el tiempo en tránsito. Y les voy a poner un ejemplo que uno a veces, para que aquí las psicólogas, que seguramente también debe haber varias, saben,
Uno tiene, las niñas y los niños tienen procesos de construcciones, o todos hemos tenido procesos de construcciones, por ejemplo, alrededor de nuestras identidades de género un poco más femeninas, un poco más masculinas, y no necesariamente quiere decir que yo me pare desde ese lugar, sino que, por ejemplo, el pertenecer a tribus de los adolescentes me permite tener ciertas identidades de género que no necesariamente están puestas desde lo masculino y femenino, no solo en su estructura corporal, sino también en sus formas de relacionarse con el otro y incluso en su vestimenta. Y cuando hablamos de la orientación sexual, hablamos a la dirección o deseo erótico de las personas, afectos entre las personas en función de su sexo, homosexual y heterosexual, bisexual o pansexual. Yo aquí voy a poner un ejemplo que siempre pongo cuando he hecho estos talleres. ¿Qué es mi identidad de género? Mi identidad de género es como yo me identifico. O sea, lo que yo me identifico. Yo, mujer, sí, me identifico como una mujer. Y la orientación sexual es mi objeto de deseo. ¿Sí? Ya sea yo, mujer, me identifico como mujer y mi objeto de deseo es un hombre. Pero puede haber mujeres que tienen un objeto de deseo diferente. Y aquí en este tema de orientación e identidad de género surge un tema muy importante que es hablar sobre la transexualidad. ¿Y qué hablamos? Que es una persona que se siente de otro género y que adopta sus atuendos y comportamientos, o sea, que hace el tránsito, ya sea incluso no solo con intervenciones o tratamientos quirúrgicos, sino con tratamientos químicos, farmacéuticos, qué sé yo, sino que además algunos y algunas hacen una intervención eh, de palabra para hacer el tránsito en esto. Y es importante esta palabra porque no necesariamente nos pone en un lugar que es importante para la reflexión que hoy vamos a hacer. No sé, ¿vamos bien de tiempo? Sí. Espero ser lo suficiente. Bueno, aquí vamos a empezar a hablar sobre los niños y las niñas, sobre las orientaciones sexuales más allá de las prácticas sexuales, que me parece que es importante ponerlas en que hablamos de la homosexualidad, de lo que es una persona homosexual, una gay, una lesbiana, la heterosexualidad, la bisexualidad y la pansexualidad. Entonces va más allá de eso. Vamos a hablar que el homosexual es una persona gay o lesbiana, la heterosexualidad es una persona que su objeto de deseo es una persona del sexo opuesto, del género opuesto, y la bisexualidad es que yo puedo combinar esas dos, y el pansexual incluso es una persona que tiene sus deseos y su objeto de deseo es una persona incluso transexual, hombre, mujer, qué sé yo. Y aquí es importante en este sentido tener el contexto social y político histórico que tiene la carga cultural y la heteronormatividad. ¿Y a qué me refiero con eso? Y se los voy a poner en ejemplos. Básicos, yo sé que ustedes los han oído miles de veces, pero por ejemplo hablar de los niños y las niñas, del contexto social, de lo rosadito para las niñas, de lo amarillo o azulito para los niños, entonces se vuelve un escenario que ya de por sí tiene una carga semiológica para los niños y las niñas. Y la orientación no puede reducirse simplemente a las prácticas sexuales, implica comprensiones más amplias relacionadas con el derecho a la autonomía, la autodeterminación de los cuerpos de los niños y las niñas. Y la orientación sexual en sí misma es una búsqueda del ser ligada a los ejercicios de sociabilidad y que giran en torno a establecer vínculos y a establecer relaciones con el otro. Bueno, las identidades por orientación sexual pueden ser también alienantes y pueden coartar también contra la subjetividad. Y aquí vuelvo a decir una cosa y es muy importante que lo vamos a tener. No quiere decir que en el escenario que yo les voy a poner al final del ejercicio que estamos haciendo hoy, y es como cuando los niños y las niñas construyen esas orientaciones sexuales, y esto lo voy a repetir N veces en esta charla,
no tienen elementos protectores, acompañantes, o sea, un entorno cariñoso, respetuoso y seguro para que esa construcción sea en el marco de un escenario protector, pues evidentemente tiene una carga y tiene unos riesgos muy altos de caer en escenarios de explotación sexual. Y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Eso no quiere decir que la construcción de esa orientación y de esa identidad lo ponga en riesgo per se, ojo, porque no es una postura, sino que esa orientación y esa identidad, si no es en el marco de un escenario protector, amoroso y seguro, pues evidentemente lo puede poner en riesgo. La exploración del entorno, la espontaneidad, lo genuino y la curiosidad son atributos característicos de la primera infancia y la infancia y la adolescencia. Incluso ese tema de los niños en la primera infancia que se miran sus órganos genitales, que se miran su vagina, que se miran el pene, ¿sí? Que son juegos normales y que los niños y que los padres a veces se asustan, incluso los y las docentes se asustan cuando encuentran eso, pero entre más normalicemos estos ejercicios de exploración del otro, ojo, de exploración, no estamos hablando de abuso y de eso que ya tiene otras connotaciones que seguramente en el transcurso del proceso de formación que ustedes han desarrollado en este tiempo han tenido y han desarrollado en el tema de violencia sexual. La relación afectiva entre los diferentes procesos de socialización primaria, las familias, los jardines infantiles, las cuidadoras y los cuidadores, el territorio bajo un marco de referencia y en un contexto específico. Sí, eso se construye alrededor de eso. Y dependiendo de estas actitudes de los adultos o los pares, se puede o no romper la relación lineal entre orientación e identidad de género, ya que cada niño o niña, infante, intersexual, irá poco a poco eligiendo sin jugar o no con los mismos juguetes. Por eso aquí vuelvo al ejemplo. No necesariamente ese niño que quiere jugar con muñequitas se va a convertir en gay. Y eso sería fatal que nosotros lo miráramos. Ni la niña que está, voy a utilizar términos peyorativos y bastante discriminatorios, ni la niña que quiere jugar con carritos o jugar fútbol con sus compañeros, se va a volver una marimacho ni nada de esas cosas y esos calificativos peyorativos monstruosos para los niños. O un tipo de ropa, un color que les guste, eso no es verdad. Me entienden tener una expresión de género en algún momento sin ser juzgado o rotulado en una identidad de género. O sea, esa construcción no necesariamente quiere decir que nos vamos y aquí vamos a hacer, que son las recomendaciones finales, no necesariamente esa construcción quiere decir que los niños y las niñas estemos. Todos estamos construyendo una identidad de género y una orientación sexual permanentemente. Les voy a poner un ejemplo desde la heterosexualidad para que ustedes lo tengan claro. Por ejemplo, yo siempre pongo ejemplos desde mi quehacer profesional y desde mis vivencias para no crear molestias en las personas. Por ejemplo, los objetos de deseos de la primera infancia o de la infancia y la adolescencia de todos nosotros se han venido transformando. Y voy a poner ejemplo. O sea, uno puede que en la infancia y la adolescencia le gustaran los chicos, no sé, rubios, eh, o los chicos morenos, acuerpados, y eso se transforma muchísimo en la vida adulta. Eso quiere decir que nosotros todo el tiempo que nuestros objetos de deseo todo el tiempo se transforman, todo el tiempo se reconstruyen permanentemente. Y puede que en la primera infancia o en mi adolescencia o en la adolescencia, yo hubiera, por ejemplo, yo soy una mujer mucho mayor que muchos de ustedes, y había una moda en mi época que era una moda muy punk y yo fui, aunque no lo crean, un poquito muy de ese estilo. Y claro, eso evidentemente esas transformaciones de esa cultura pues se vieron transformados, o sea que todo el tiempo los seres humanos estamos transitando. Por eso es importante esa palabra en este escenario. Vamos a empezar a hablar ya de cómo crear esos entornos. Ojo, yo aquí quiero hacer una pausa, es decir, no es una fórmula mágica. No vamos a, después de hoy, decir, uy, vamos a construir entornos protectores mañana mismo con los niños y las niñas,
sino cómo crear esos entornos protectores para que nosotros los profesionales que trabajamos con la primera infancia, infancia, adolescencia, o en política pública, o en la atención directa, o los maestros y las maestras, o los psicólogos y psicólogas, tengamos claro cómo se deben crear esos entornos protectores para que los niños y las niñas construyan esas identidades no heteronormativas. Entonces vamos con la primera. Es importante que para el trabajo con niños, niñas, adolescentes se haga una lectura minuciosa y detallada del contexto en que ellos están. Ellos, ellos y ellas se están desenvolviendo, ya que puede haber cierto tipo de exploración y relaciones en procesos de construcción de orientación sexual que sean o no permitidas o legítimas para los hombres y no para las mujeres o viceversa, y prácticas y creencias que influencian y no necesariamente determinan directamente el desarrollo ideacional, emocional y conductual. Entonces aquí vuelvo e insisto, yo sé que voy a ser repetitiva con mis ejemplos, o sea, esos procesos de construcción de los niños y las niñas no siempre van a ser. Que el niño, incluso voy a ser atrevida, como he dicho varias veces, que el niño quiera jugar un rol de mujer no quiere decir que el niño quiere transitar a un lugar, pero que pues, se siente más cómodo y puede ser un lugar seguro para ellos y ellas. Un tema de las prácticas que rompen la heteronormatividad o heterosexualidad obligatoria pueden también censurar la expresión y desarrollo. Por ejemplo, uno aquí, por eso la ley 1620, uno ve niños y niñas, por ejemplo, niños que tienen eh, unos núcleos homosexuales muy fuertes o que los mal llamados, pésimamente, monstruosamente llamados, y voy a ser reiterativa, que son muy amanerados y porque sus modos son muy delicados, entonces ya los encasillamos en esos lugares de peso que tiene la normatividad y la heterosexualidad. Y pueden censurar esa construcción y pueden incluso angustiarla, ¿sí? Entonces en eso tenemos que tener mucho cuidado. Dos, en este tema, y aquí sí ya vamos aterrizando el tema, precisamente, y aquí voy a poner algunos ejemplos frente al tema de explotación sexual, en el enfoque diferencial en relación con las orientaciones sexuales e identidades de género, se cree que el contexto y sus dinámicas superan ampliamente las enunciaciones categóricas hechas de la orientación sexual en el marco del discurso institucional de las políticas públicas para personas de los sectores, las cuales además pueden actuar como mecanismos de sometimiento en tanto son determinantes y positivas para el niño en plena exploración. O sea, no esas políticas, no. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos poner en un escenario de política pública LGTBI a los niños y las niñas. Que hay que abordarlo es importante, pero no lo puede. Pero el proceso de LGTBizar a los niños, como lo dicen los expertos, es muy peligroso. Cuestionar y deconstruir al interior de las políticas públicas, por ejemplo, dirigidas a la población LGTBI, imaginarios y comportamientos afectivos e ideaciones homonormativas o heteronormativas de socialización de roles de género y de expresiones de género que puedan ser rotulantes y determinantes en la primera infancia y adolescencia. Eso quiere decir que usted, desde este lugar, si se viste así y si tiene estos comportamientos, es porque usted es un gay. O si es usted una niña que le gustan los pantalones y el pelo largo, entonces porque usted es una lesbiana. Esos juegos también se dan en los sectores sociales LGTBI. También hay que tenerlos en cuenta. Abordar la orientación sexual a partir de un proceso pedagógico. Aquí es importante hablar de lo pedagógico, de la deconstrucción de los mecanismos de regulación y control de la orientación sexual al interior de las lógicas y prácticas heteronormativas como la homonormativas, como las y los profesionales, el cuidador, la cuidadora, el servidor público, que están en contacto en relación directa con la protección integral de los niños. De un proceso pedagógico. Esto cuando hablamos de orientaciones e identidades de género, nos cuesta a algunos y algunas. Y es importante empezar a leer, es importante. Yo al final les voy a recomendar un texto que hemos escrito desde el distrito que nos puede permitir abordar el tema de las orientaciones sexuales e identidades de género desde la primera infancia.
Y de esta manera se pretende generar entornos protectores que logren formar condiciones necesarias para crear ambientes que aporten a la construcción de la autonomía, a la construcción de un lugar identitario de los niños y las niñas que no necesariamente están heteronormados ni homonormados. En el trabajo directo con la primera infancia, infancia, adolescencia, es posible entenderlo a través de diferentes momentos del transcurrir vital. Y a eso me refiero en transcurrir vital, primera infancia, infancia, adolescencia, por medio de muchos marcos más amplios, como lo son la sexualidad, el cuerpo, la autoestima, el tema de género, de construir, reconstruir y co-construir en conjunto con imaginarios de estereotipos de rol, como formas para explorar su identidad y su subjetividad, y en general como experiencias de liberación, dándole voz a sus representaciones y a sus exploraciones genuinas de sus gustos, deseos, afectos, en fin, que les permita a sí mismos y hacia el otro y la otra como un ejercicio autónomo, incluso voy a ser aquí muy fuerte, político, de derecho a la participación de los niños y las niñas. Y un tema de los acompañamientos deben ser enfocados a la libertad de escoger sus propias prácticas. Eso no quiere decir que no pongamos a los niños, que no escojan todo. O sea, que los límites no tienen nada que ver con este sentido. O sea, que hay unas cosas de cómo construimos y acompañamos esas construcciones desde un lugar mucho más liberado, mucho más tranquilo, protector, seguro y amoroso. Sin tener que hay polos, categorías preestablecidos, homosexualidad, heterosexualidad, en los que se debe ubicar su propia particularidad, particular orientación, incluso al interior de las lógicas y prácticas de la identidad de género, lo masculino, lo femenino, lo transgénero, qué sé yo. Bueno, y aquí empieza a surgir si es posible hablar de identidades de género y orientaciones sexuales en la primera infancia, infancia, adolescencia. Yo lo puse para que no tuviera todo esto, un título tan largo y para que se viera más bonita la diapositiva. Soy honesta con ustedes, con todas las personas participantes. Entonces, los niños y las niñas, aquí hay unos dogmas y yo sí quiero que hagamos una reflexión conjunta, que tenemos tiempo. Los niños y las niñas intersexuales pueden vivir experiencias homoeróticas y estas obedecen a exploraciones iniciales, no necesariamente son una indicación definitiva de su orientación. Eso es una interpretación adulta. Y voy a poner ejemplos específicos. Las adolescentes, en los colegios femeninos, las adolescentes desde muy temprana edad tienen unas relaciones de contacto físico mucho más tranquila que la de los niños en los colegios masculinos. A ver, voy a poner ejemplos específicos. Cuando usted entra a un colegio femenino, cuando las amigas de primaria van al baño, que eso es un ritual muy en conjunto de las niñas y las niñas, pueden ir cogidas de la mano. Y eso no las pone en un lugar ni se dan besos, se abrazan, se cogen, se acuestan encima de la una, de la otra, sí, en el recreo, hablan, bailan, sí, pero eso, mira, miren lo heteronormado que estamos. Si eso sucede con los niños, ya está mal visto. Entonces esas relaciones afectivas alrededor de los afectos de las niñas las volvemos un escenario muy normado, pero a los niños no se los permitimos porque tienen que ser machitos y no debe haber contacto físico, qué sé yo. Todas esas taras que han vuelto mucho más complejo y que además se vuelven en un escenario patriarcal horrible para los niños. Y lo digo específicamente para las... Y la exploración homoerótica no necesariamente es lo mismo que la identidad homosexual o bisexual. O sea, el hecho de que yo me vea, voy a poner una relación homoerótica, me refiero que puede ser mal interpretada. El hecho de que nos veamos el pene con mi amiguito no quiere decir que hay un escenario o que hay, puede ser una exploración homoerótica, pero no necesariamente eso quiere decir que los niños o las niñas, incluso las niñas, no puede ser. Y reconstruir y deconstruir conceptos adultocentristas, porque aquí es claro y es importante que lo tengamos claro, porque
las categorías LGTBI son categorías adultocentristas. Y entonces cuando hablamos de esas categorías, hablamos de un escenario adultocentrista que debemos tener cuidado cuando hablamos de los niños y las niñas. Y este es el escenario, aquí le pongo la 1, para que hagamos y abramos el debate y haya muchas preguntas de todos y todas para que tengamos este escenario de, eh, de diálogo que me pedían las compañeras de Valientes, para que no sea solo un ejercicio, solo yo haciendo la presentación. Entonces, yo voy a dejar de compartir. Esto, ¿sí? ¿Ya? Y pues, no sé, cómo quieran ustedes, cómo quieren que hagamos. Yo cierro mi micrófono si quieren para que ustedes continúen. Continúen con las preguntas, por supuesto. Yo estoy aquí abierta. Tenemos más o menos 35 minutos para el debate o para el ejercicio que tengamos dispuesto. Vale, sí, señora. Pues la dinámica que nosotras manejamos en las otras ponencias es que las personas dejan su pregunta en el chat y luego yo las formulo al invitado o la invitada. Pero como hoy nos quedó un poquito más de tiempo, yo creo que podemos hacer el experimento de abrir micrófonos si alguna persona de pronto quiere hacer una pregunta a la ponente. Y mientras van escribiendo ahí en el chat, yo voy a leerte dos comentarios que nos dejaron por aquí. Una es, nos dice Andy Alegría, una aclaración, no se siente. Nos asignaron otra identidad de género al nacer. Bueno, esto es en relación, yo creo, al tema de las identidades de género y bueno, lo que nos comentabas ahorita cuando hiciste esa presentación de todos los conceptos. Bueno, Andy nos deja ese comentario por allí. También Daniel Hernández nos pregunta, ¿la ponente tiene perfil en redes sociales que nos pueda compartir, por favor? Sí, tengo un perfil en Twitter, pero no lo he hecho, eh, no lo hago institucional, no es tan activista como quisiera, es mi perfil personal, pero sí, ahorita si quieres yo te mando mi Twitter para que algunas personas me sigan. Ahí soy muy fuerte con el tema de identidades de género y mi apuesta evidentemente que es una apuesta desde hace muchos años al tema de explotación sexual comercial de niños y niñas y adolescentes, por supuesto que sí. Ahorita se los dejo, sí. Tengo Twitter, básicamente. Las otras tecnologías, TikTok, Instagram, pues la verdad soy muy viejita para utilizarlas, entonces no soy muy docta a esto. En lo que soy más activa es en Twitter, evidentemente. Ok, en Twitter, si quieres, nos puedes dejar tu usuario ahí en el chat o como nos Sí, dijiste ahorita, nos lo compartes y sí, nosotros lo enviamos por correo sí, para que todas las personas sepan. Por aquí, sí. Danitza Marentes nos pregunta, ¿cómo hablar con personas que confunden el enfoque de género con lo conocido de forma negativa como ideología de género? Ah, claro. Uy, esa es una excelente pregunta, me encanta. Primero voy a decir una cosa, la ideología de género no existe. Sí, o sea, eso es un invento muy mal elaborado, pues lo que existe realmente es un enfoque de género. Y el hecho de que cuando hablemos con los niños y las niñas de orientaciones e identidades de género, no es un rayo homosexualizador que va a llegar a la escuela y va a convertir, porque hablemos de esto con los niños y las niñas, de los temas de identidades de género y orientaciones sexuales, no es. Y les voy a poner ejemplos tan básicos que puede hasta sonar muy básicos en el sentido básico. Si usted ve un niño, una niña viendo, bien, si una niña o un niño ve a dos personas del mismo sexo besándose o abrazándose, los niños no reparan en afirmaciones discriminatorias. Son los adultos que lo hacen. Claro, ahora puede haber conceptualizaciones frente a eso. Entonces, ¿qué hablamos? Hablamos desde un enfoque de género. Pero la ideología de género que nos abrazamos, o sea, que pone en un lugar diciendo que más o menos vamos a volver, porque hablamos de estos temas con los niños y las niñas, con los y las docentes o con los cuidadores de los niños y las niñas, pues estamos hablando y estamos tratando de influenciar a los niños y las niñas en un tema de
de volverlos homosexuales o volverlas lesbianas, pues eso sí me parece que es un tema muy primario y deslegitima de alguna manera esos constructos que hace la sociedad y que hacen los sectores sociales que les ha costado mucho trabajo reivindicar sus derechos de los niños y las niñas. Creo que eso no existe, evidentemente no existe. Claro, sí, para mí sí es importante ser enfática. El enfoque de género es otra cosa y el enfoque diferencial y el enfoque de género con orientaciones e identidades de género sí existe y nos pone a dialogar y a reflexionar sobre un tema, porque es importante hablar de estos temas con los niños y las niñas, porque siempre va a haber niños y niñas que construyen identidades no heteronormativas, porque va a haber niños y niñas que eh, transitan a otros lugares o están en la búsqueda de ese tránsito a a una identidad de género diversa y que puede que una niña se sienta hombre de los 12 a los 13, está construyendo esa identidad no heteronormativa, pero puede que a los 14 ya decida decir, no, definitivamente no, porque sucede y los estudios serios lo dicen. Entonces hay que tener cuidado con eso de rotular a los niños y las niñas en escenarios tan complejos como esas categorías adultocentristas. A ver si hay más. Espero haber Perfecto, respondido a tu pregunta. perfecto. Por aquí tengo más solicitudes de preguntas, entonces vamos a hacer Dale. una cosita. Las personas que quieran abrir el micrófono pueden alzar la manito como está haciendo Karen Chávez aquí en este momento, ya ahorita, porque yo tengo que darles el permiso para que puedan encender su micrófono. Entonces, Orlando me había dejado por aquí el comentario en el chat, entonces voy con Orlando, luego vamos con Karen. Si alguna otra persona tiene una pregunta, puede alzar la manito y quiere abrir el micrófono, puede alzar la manito y yo les permito abrir micrófonos. Uh -huh. Entonces, le voy a dar aquí el permiso a Orlando. Hola, buenas tardes, ¿cómo me escuchan? Muy bien. Bueno, pues inicialmente agradecer la intervención de la señora María en este espacio Uh -huh. que he venido siguiendo pues desde que inició y la verdad que me parece un espacio en el que, por supuesto, tenemos la posibilidad de advertirnos, por si no estábamos informados de este flagelo que vivimos en cuanto a la explotación sexual infantil. Uh -huh. Eh, y que obviamente siento que me llama desde la perspectiva personal, Uh porque -huh. soy profe y en estos espacios es importante también prender una alerta frente a este tipo de situaciones. Pero en particular, señora María, me genera una duda Claro. y es que es una duda que desde lo profesional nosotros estamos intentando asistir. Bueno. Uh Entonces, -huh. desde esa perspectiva hemos intentado darle, digamos, salida a toda esta cuestión que termina siendo también compleja de cómo trabajar estos temas en particular desde toda la transversalidad de lo que es la educación integral de la sexualidad. Entonces, Excelente. la pregunta sería como si existe algún material mucho más eh, orientador que nos permita trabajar y acelerar mucho más la cuestión. Sí. Eh, bueno, le agradezco. Varios. Varios. Genial. Orlando, perfecto. Miren, hay dos COMPES. Los COMPES son documentos de política pública que hablan, uno que habla de género y otro que habla sobre prevención de embarazo adolescente. Cuando uno habla de embarazo adolescente, prevención de embarazo adolescente, es muy interesante porque pues hablamos de derechos sexuales y reproductivos. Uno es el de embarazo adolescente, es el COMPES 147. Pero el COMPES lo que le muestra es una serie de, mejor dicho, cómo se va a gastar la plata el Estado con la inversión pública en ese COMPES. Pero alrededor de ese COMPES hay una serie de material didáctico excelente
que hay que buscar como las cajas de herramientas, los videos que hizo el SENA, me acuerdo, para ese tema. El COMPES no es el más, incluso tiene como 8 años. Y hay otro COMPES, que es el 161, que habla específicamente de género. Y aunque usted no lo crea, tiene una caja de herramientas con material incluso para primera infancia. Que eso es muy importante porque es que yo sé que los maestros, como admiradora histórica de los maestros, pues lo que necesitan es la didáctica, cómo vamos a hacer esto. Pero también yo hago una recomendación y ahí sí hago una autorrecomendación de un documento que escribió el distrito en el año 2015 que se llama Recreando Sexualidades y Cuerpos. Y es un documento técnico. Yo después, si quiere, se lo mando a las chicas de Valiente para que se los haga llegar a ustedes. Pero si usted lo googlea, lo encuentra. No se preocupe. Y que nos permite pararnos desde la normatividad. Miren, yo entiendo esas lógicas judeocristianas de muchos procesos cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, cuando hablamos de la autonomía de los cuerpos de los niños y las niñas, porque yo vuelvo e insisto, somos una sociedad que creemos, no solo la occidental, que creemos que los niños y las niñas son angelitos. Y me refiero a angelitos no porque no hagan nada, sino porque los creemos como los ángeles son como unisex, ahí como sin sexo, entonces como que no queremos saber sobre su desarrollo sexual. Entonces creo que esos textos te pueden permitir como algunos elementos didácticos que pueden, pero además te van a dar normatividad. Es que aquí hablamos de los derechos, del enfoque de derechos humanos. Y el enfoque de derechos humanos tiene que estar por encima de muchas lógicas moralistas nuestras. No ojo, moralistas, que eso es distinto a nuestra moralidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nos paramos, mire, que, por ejemplo, usted habla de una cosa muy importante. Si no ayudamos a construir en temas de violencia sexual, si no transformamos los lenguajes en términos de la corporalidad de los niños y las niñas, pues los temas de violencia sexual se vuelven muy confusos. Por ejemplo, si los niños y las niñas se refieren a su vagina como la florecita, el puntico, aquello, no sé qué, cuando los niños y las niñas son abusados sexualmente, entonces no refieren y es muy difícil identificar que haya una violencia sexual cuando sean referentes. O sea, enseñarle a los niños que están hablando de su corporalidad, como la vagina, el pene, los senos, en fin, tiene un sentido. Y tiene un sentido en términos del lenguaje y de ubicar el lenguaje para ellos y ellas. Y segundo, porque eso nos permite a nosotros pararnos y a los docentes y a las docentes les permite pararse desde una normatividad. Claro, seguramente muchos procesos atravesados desde las moralidades del alcalde, del señor rector, incluso de los padres y madres de familia, pues porque hay una lógica y una doble moral colombiana nuestra muy perversa en ese sentido, porque seguramente sí, y porque las personas creen que si los niños y las niñas hablan, vuelvo e insisto, si hablan de estos temas, entonces se van a volver homosexuales o se van a volver gays o se van a volver lesbianas porque hablan de estos temas, pero no es fácil hacer estas transformaciones culturales, yo lo sé, pero también parémonos desde dos escenarios, del escenario que nos da la normatividad. Yo por eso arranco siempre este taller hablando de la normatividad, porque es que yo no me lo inventé. Rosario Fandiño no vino a este taller a decirles, mire, esa es la normatividad que yo me inventé para estos temas, sino que hay una normatividad nacional que nos permite hablar de estos temas, que nos rige. El tema de la 1620 es que nos rige, es una ley, no, de ahí no nos podemos bajar. De la ley de infancia y adolescencia tampoco, yo no puedo decir que no la voy a cumplir. Por eso esos temas son importantes pararnos desde la legalidad. Claro, respetando la lógica, que los padres y las madres hablen de eso, pero yo, por ejemplo, ahí hago preguntas, por ejemplo, los padres y las madres están más pendientes, por ejemplo, de lo que acceden los niños y las niñas a través de esto, de las redes, que, o sea, sin absolutamente ningún filtro, porque puede que el niño no tenga conectividad, pero entonces, como decían alguna vez
la Fundación Renacer, entonces se van todos los niños para hacer contactos para la explotación sexual, se van a la plaza del pueblo que hay internet libre y ahí hacían los contactos los explotadores a los niños y las niñas. Y eso sí se vuelve mucho más complejo y los padres están pendientes de esto, por ejemplo, o sea, porque esas dobles morales nuestras son muy complejas. Y no quiero, aquí no quiero poner en, no quiero satanizar la conectividad, porque en estos tiempos es necesaria, aunque también somos claros que el 70% de los niños en el territorio nacional no tiene acceso a conectividad, pero evidentemente también hay una libre acceso a ciertas redes y a ciertos ejercicios que se vuelven muy complejos para ellos. Entonces esas dobles morales, por ejemplo, la exposición permanente que tienen los niños y las niñas a material pornográfico. Sí, y no es una postura, no es una postura moralista, sino porque los niños y las niñas no van a aprender sobre derechos sexuales y reproductivos a través de la pornografía, porque la pornografía no nos va a enseñar lo que es una relación sexual, porque está además atravesada por un mercado, por una violencia ejercida contra las mujeres y porque no, ojo, la violencia, evidentemente la pornografía no la voy a poner en un marco de peligrosidad ni nada de eso, pero sí los niños y las niñas están aprendiendo sobre sexualidad a través de la pornografía, entonces ahí hay que cuestionarnos como sociedad muchas cosas y ahí hay un debate que usted le podría poner a los padres y madres de familia. Porque esas moralidades vuelven muy complicado el proceso pedagógico. Por eso yo recomiendo esos textos. Mire, incluso si usted busca, hay 50.000 videos, 50.000 cosas como de lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo construir con los niños y las niñas, incluso con la primera infancia. Y cuando hablamos para evitar esos ruidos de, ¿cómo era la ideología de género, de ese esperpento de la ideología de género? Pues hablemos de proyecto de vida. Sí, del autorreconocimiento de los cuerpos, que eso es lo que se hace con primera infancia. Que reconozcan su cuerpo, que sepan cómo es, que cuál es su exploración, que conozcan. Por ejemplo, un ejercicio tan simple que se hace en algunas instituciones educativas, me parece estupendo, y es que las niñas cojan un espejo y identifiquen los órganos de su vagina. Eso para muchos, esto es el escándalo, pero es un ejercicio absolutamente normal porque las mujeres llegamos a la vida adulta y muchas veces no conocemos nuestros propios órganos. Entonces, cosas como es, y que los niños también lo hagan, por ejemplo, y que reconozcan y sepan cuáles son las partes de su pene y cuáles son las partes de su vagina. Solo ese ejercicio es un ejercicio maravilloso. Claro, algunos dirán, pero es un tema de autorreconocimiento, de conocer su cuerpo, como tú conoces tu boca, tus dientes, tus ojos, tu pelo, tu lengua, qué sé yo, tus brazos. Sí, en esos pequeños ejercicios pedagógicos, claro, hay que tener cuidado para que no pasen cosas, pero es un tema de autorreconocimiento del baño, del aseo, porque estos temas de derechos sexuales y reproductivos que me parecen estupendos, de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, es un tema que está apostándole a un tema de proyectos de vida que es, y de la autonomía, que eso no está centralizado evidentemente solo a si los niños y las niñas tienen sexo o no, ¿sí? Sino que cómo se hace el autorreconocimiento, cómo tienen un tema, por ejemplo, de cuidado de su cuerpo, de hábitos saludables, por ejemplo, con su cuerpo. Todas estas cosas que te pueden servir. Entonces yo vuelvo y repito, sé que soy muy carretuda, entonces voy a decir, te repito, el COMPE 147, el COMPE 161 y el documento que te puede dar unas orientaciones muy técnicas y epistemológicas, incluso es el documento de Recreando Sexualidades y Cuerpo. Yo me encargo de mandárselo a María Fernanda, que es con la chica que yo he estado permanentemente en comunicación. No sé si respondí tu pregunta, Orlando, espero que sí. Perfecto. Claro que sí, Okay. nosotros haremos la tarea de enviar esos documentos por correo. Aquí Orlando nos había dejado un comentario.
Nos dice, sería muy interesante contar con la información de la que nos comenta la invitada a la jornada. Ok. Nosotras haremos la tarea de enviar toda esa información súper valiosa por correo. Les pedimos a todas las personas que sean muy concretos y concretas con sus preguntas porque todavía nos hacen falta más preguntas acá que nos han dejado en el Ay, chat. sí, sí, Entonces sí. queremos que nos rinda el tiempo y que alcancemos a solucionar todas las dudas. Y también ya les enviamos en el chat el link de asistencia, entonces no se les olvide llenarlo, por favor, porque este es pues la manera como nosotras vamos a enviar los certificados. Entonces, porfa, no se les olvide y voy a abrir el micrófono de Karen, que está hace rato ahí Ah, con sí, su con la mano mano levantada. levantada. Listo. Karen. Hola, buenas tardes, gracias por el espacio. Bueno, mi comentario va más a tal vez como una invitación también a hablar como sobre cómo se conceptualizan estos temas del género y cómo estos, digamos, también emergen, digamos, como simultáneamente con la raza y la clase y cómo Ujú, estas múltiples discusiones pues también son problemáticas en cuanto se habla de políticas públicas diferenciales, ¿no? Y que eso ujú. también, como también puede colocar en cajones y tal vez cajones muy separados a las personas y sobre todo a los fenómenos sociales, ¿no? También, digamos, en términos más prácticos de estudiarlos. Mi pregunta iba más, digamos, a unas discusiones que se han dado dentro del orden institucional sobre cómo tratar las transiciones en niñas, niños y adolescentes y cómo, digamos, ha estado esto mucho en tensión en estas decisiones legales en empezar estas transiciones desde la medicalización. Sí. Entonces, como esta discusión. Y ya, muchas gracias. Bueno. eh, Uy, esa pregunta es muy difícil. Eh, Seguramente tú te refieres a las leyes trans, por ejemplo, que tienen que ver también con eso. Yo, lo que pasa es que mi experiencia acerca del tema, y lo digo como profesional, no lo digo ni como institución, ni como Estado, ni como, lo digo como activista. Eh, Me parece muy complicado que los niños y las niñas hagan transiciones tan tempranas, y no es un tema moral, es un tema que por lógica los niños y las niñas están en, o sea, yo vuelvo y repito, todo el tiempo estamos construyendo, todo el tiempo estamos transitando, y las intervenciones, ya sean químicas, me refiero, con farmacéuticas, pues el niño se puede, la niña o el niño se puede arrepentir, y eso pues trae sus consecuencias. Y lo conozco porque más de en mi trabajo con el tema de explotación sexual, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Alguna vez, tristemente, yo conocí en los talleres estos de identidades de género y orientaciones sexuales para la primera infancia, infancia y adolescencia, yo identifiqué, trabajé mucho tiempo con mujeres trans. Y yo me acuerdo que conocí una que había sido evidentemente víctima de explotación sexual toda su vida. Porque uno no puede decir que a los 17 años, 11 meses y 29 días y al otro día usted cumple 18, usted es una mujer en situación de prostitución y menos ese adefesio de actividades sexuales pagas. Usted sigue siendo una víctima. Y ojalá termine siendo sobreviviente de la explotación sexual, por supuesto que sí. Pero ahí sí yo digo, ella por ejemplo decía que alrededor de esa construcción en una mujer trans, muy joven incluso, no debía tener más de 25 años, 30 tal vez. Y ella decía que la construcción que ella había hecho y el tránsito que ella había hecho, no estaba segura si lo había hecho por una solicitud del mercado, de la explotación sexual, que hoy en día ella no se sentía muy segura de eso. Y a mí me sorprendió mucho eso. Pero hoy en día, uh, leyendo a siguiendo a una mujer trans internacional muy interesante, que ella hizo el tránsito, toda su vida fue mujer trans, y en un escenario de deconstrucción se devolvió, pues volvió a construirse como hombre. Y ella decía que evidentemente que su construcción era gay, evidentemente era un hombre gay, y que fue más fácil para
para él construirse como mujer trans para sentirse más protegida de las agresiones, por ejemplo, de las burlas y de eso. Entonces, porque el closet también es, porque esos lugares también son protectores. A mí me parece muy complicado eso, pero yo sí estoy segura, y eso sí eso es parte de mi lógica, y es que el Estado, la sociedad y la familia tiene que hacer que esa construcción sea en un entorno protector, seguro y cariñoso y respetuoso. ¿Sí? Ya el tema de la medicación y del tema no sé qué, pues es un tema y un debate internacional incluso muy fuerte. Los españoles acaban de pasar por ese debate a través de la ley trans muy fuerte. Pero pues ahí hay un tema muy complejo y es si vamos a medicalizar a un niño de 9 años que se siente mujer y que definitivamente quiere hacer el tránsito y que se vuelve un problema y entonces lo vamos a hormonizar y eso tiene sus consecuencias físicas, ¿sí? Eso no quiere decir que esos tránsitos no se puedan hacer en un lugar más seguro, ¿sí? Más protector. Creo que el debate no se ha terminado, Karen. Es un debate muy complejo porque incluso ahí intervienen los médicos, el tema médico que es muy complejo, pero que es necesario hacerlo. Yo soy de las posturas, y lo digo como activista, que me parece complejo, que hay que rico acompañar esa construcción de los niños y las niñas, pero creo que el tema de la medicación, incluso el cambio de sexo en la infancia me parece complejo por todas las implicaciones físicas que eso implica. Eso no quiere decir que no lo hagan los niños y las niñas y que debe haber un proceso de acompañamiento, no solo al niño y a la niña, sino a su familia, a su entorno, a la institución educativa, a los maestros y maestros, a sus cuidadores, para que esa construcción sea amorosa, protectora y segura. Y evidentemente a sus compañeritos, para que no se vuelva un escenario de matoneo. Yo sé que esa es una respuesta muy polémica, Karen, pero esa es mi postura desde el lugar, porque además en temas de explotación sexual, y ahí yo sé que estamos cortos de tiempo, es que los niños y niñas que construyen identidades no heteronormativas en un lugar no seguro, no protector y amoroso, algunos terminan cayendo en redes de explotación sexual. ¿Por qué? Porque esa construcción, como no es armoniosa, segura, respetuosa, cariñosa, todo lo que estoy diciendo, terminan siendo expulsados de sus entornos protectores, casa, familia, colegio, ¿sí? ¿Y en qué terminan? Algunos, no todos, en redes de explotación sexual. Porque, claro, esos escenarios de prostitución o esos escenarios donde son protectores para ellos y ellas, ¿sí? Son protectores para ellas. No en vano a muchas mujeres trans lo que les ponen en lugar de madres, ¿no? Porque tienen un lugar, han acogido a niños y niñas en ese transcurrir, pero también en temas de explotación sexual hemos visto niños que esos procesos de tránsito son muy complejos, se hacen, por ejemplo, se meten aceites de cocina en los senos o en los glúteos y se vuelve y no necesariamente esa construcción es lo que ellos quieren, sino es forzada por los explotadores, ¿no? Entonces hay cosas muy complejas con el tema de las orientaciones e identidades que no son construidas alrededor de los afectos protectores y seguros. No sé si eso es un debate interesante, Karen. Ese es un debate interesante. Definitivamente es un tema complejo. Ahorita por el tiempo, pues no contamos con esa disponibilidad para poderlo discutir bien, pero definitivamente pues la conversación está abierta. Y muchas gracias, María del Rosario, por tu respuesta. Continuamos con la siguiente pregunta, que es de Manuela Morales, y ella nos dice, ¿hay algún libro, autora o autor que nos recomiende leer para ampliar nuestros conocimientos sobre estos temas? Sí. Vuelvo e insisto. Miren, el documento Recreando Sexualidades y Cuerpos, que es un documento de distrito, de ciudad, que habla sobre el tema de orientación, de cómo construir, de cómo acompañar, porque es un lineamiento técnico
de cómo acompañar el tema de la construcción de las identidades de género y orientaciones sexuales. Tiene un marco referencial, tiene un marco teórico que te puede ayudar para todo el tema desde donde nos paramos, y además, como vuelvo y digo, es que el Estado se tiene que proteger, tiene también que ver tiene un marco jurídico. Entonces, yo por eso digo, revisen, se llama Recreando Sexualidades y Cuerpos, lo pueden googlear, lo pueden bajar, lo pueden utilizar, manosear. Espero no lo fusilen, porque eso sí sería un poquito harto, que escribimos hace unos años desde el distrito con algunos compañeros y compañeras sobre el tema de identidades sexuales y orientación. Y ahí hay un capítulo muy interesante sobre el tema de explotación sexual. Yo sé que este tema, cuando a mí me invitó Valiente, yo decía, yo quiero hablar de este tema porque este tema no se habla mucho. Sí, cuando me empecé yo a acercar al tema de explotación sexual, yo me acuerdo que una recomendación que nos hizo algún experto fue cómo ponen a dialogar la política pública de infancia y adolescencia con el tema de LGTBI. Yo decía, ay, Dios mío, ¿qué es eso? Eso para mí era chino, japonés, o sea, suajili avanzado, porque fue una cosa como que el tema te lleva a decir cómo nos acercamos al tema de orientaciones e identidades, porque es un tema que atraviesa el tema de explotación sexual. ¿Sí? Espero que mi respuesta te haya servido. Tú dirás cuántas preguntas más hacemos, ustedes dirán. Ok. Pues aquí en el chat nos queda una que creo que ya la has ido respondiendo. Sí. Sin embargo, la voy a hacer por si de pronto hay nuevos elementos que puedan agregarse. Es de Natalia y nos dice, ¿cómo podemos quitar ese estigma o estereotipos que tienen sobre los géneros en la sociedad o al menos disminuirlos? Pues porque hay que abolir el género. Perdón, es que eso es una cosa muy La complicada. Es que respuesta radical. sí, estoy muy... Eso sí, pues, o sea, hay muchas mujeres mucho más radicales que yo, o sea, hay más activistas que yo. Pero bueno, es que esa es una discusión muy interesante, es que ponernos en el lugar, o sea, ojo, no es abolir el sexo, es abolir el género, porque es que es un lugar que nos vuelve un escenario muy opresor. Pero bueno, eso es ya, y se me sale el activismo. No sé, hay varias cosas. Es que yo sí creo que hemos transformado poco a poco una sociedad en ese sentido, en términos de género y de identidad de género y orientaciones sexuales. Creo que nos falta muchísimo. Y voy a poner un ejemplo muy básico, el hecho de que, ojo, no es politiquero lo que voy a decir, pero el hecho de que haya tantas mujeres hoy en carteras responsables nos pone en una transformación distinta. Y voy a poner un ejemplo más fuerte. El hecho de que haya una mujer, ojo, esto no es ningún petrismo ni nada de eso. El hecho de que haya una mujer vicepresidenta, afro, víctima del conflicto armado, y, con un origen absolutamente rural, ¿sí? Eso es una transformación muy grande de este país. O sea, esto pone a las mujeres en un lugar muy distinto. Sí, eso no quiere decir que, pues claro, que todavía nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo, por ejemplo, la gente que dice cosas, el hecho de que, por ejemplo, Claudia López sea mujer y sea homosexual, uy, usted no se imagina las cosas que uno escucha, no solo en redes sociales, sino en los compañeros de trabajo, las cosas más inmundas del mundo acerca de Claudia López, porque es lesbiana y porque es mujer y porque además está con su pareja tranquila y abiertamente, entonces eso se vuelve un rollo. Pero eso de que las mujeres sí estemos en el poder se vuelve un tema muy interesante, pero también cómo empezamos a trabajar mancomunadamente con los hombres, porque somos distintos, somos diferentes, y la diferencia nos hace más ricos y más especiales. Creo que en eso esa es la reflexión que hay que hacer frente al género, que somos distintos, diferentes, y por eso no somos especiales. Listo, María del Rosario, muchísimas gracias por esta ponencia, por tus respuestas. Creo que sí, cerramos con broche de oro. Efectivamente, como tú nos dijiste, este es un tema del que muchas veces no se habla. Incluso en todo el ciclo de capacitaciones que tuvimos, esta es la primera vez que hablamos
sobre las diversidades de género y de orientación sexual. Entonces, muchísimas gracias por tu ponencia y muchas gracias a todas las personas que asistieron a este espacio, que estuvieron con nosotras durante todo este mes y medio que estuvimos llevando a cabo el tercer encuentro. Muchísimas gracias también a los ponentes y las ponentes que estuvieron en este espacio. Por brindarnos sus conocimientos, su tiempo y sus esfuerzos. Para nosotras es sumamente valioso poder tener estos espacios de aprendizaje, de pedagogía, para cuestionarnos, para, para reflexionar y pues todo en pro de esta lucha en contra de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Esperamos de verdad que haya sido un espacio de mucho provecho. Por aquí veo varios comentarios. Muchísimas gracias a las personas que siempre estuvieron comentando, nos enviando preguntas. Nos dice por acá Liliana López, muchísimas gracias, gracias valientes. María Camila nos dice gracias por este espacio. Valeria, mil gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Por ustedes es que hacemos estos espacios. Por aquí me dice Paula Ramírez que no tiene el link de asistencia. Ya le hemos enviado varias veces por el chat, sin embargo, Itzi, no sé si nos puedes hacer el favor nuevamente de enviar el chat de la asistencia por el link para que ninguna persona se quede sin el certificado. De todas formas, si ustedes están teniendo algún problema con el formulario, pueden escribir al correo del observatorio, también lo vamos a dejar ahí en el chat. Y si les interesa ver las grabaciones de esta y de todas las otras ponencias, las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Allí estamos subiendo las grabaciones por si quieren ustedes volver a verlas o ver alguna grabación de alguna ponencia que se perdieron. ¿Qué más me queda por decir? Síganos en redes sociales. Esta semana pues estamos subiendo mucho contenido porque el viernes es el Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de niñas, niños y adolescentes. Entonces estamos subiendo mucho contenido. El viernes vamos a tener por allí de pronto algunas actividades. Entonces, pues genial que nos puedan seguir en este espacio. Y nada, pues espero que estén muy bien. En otra oportunidad, ojalá podamos tener más espacios como estos. Pues los esperamos a todos y a todas allí. Si volvemos a hacer este encuentro el próximo año o en otras charlas o espacios donde podamos encontrarnos. Y muchísimas gracias, María del Rosario, nuevamente. Y bueno, pues Muchas, este día. muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer. Espero que el tema, yo les decía que yo había cambiado un poquito para poder cerrar con un tema, porque seguramente ya muchos días hablando de explotación sexual y creo que este tema también nos convoca en este escenario. Muchas gracias a ustedes, muy amables, y me siento muy halagada por su invitación.